Es un gozo volver a encontrarnos en el marco de esta serie Hasta los confines de la tierra. Y ya nos estamos acercando a los últimos capítulos del libro de los Hechos. Es interesante ver cómo Pablo entra en el cumplimiento y en la última fase de lo que iba a ser justamente el cumplimiento de la palabra que él había recibido, de que iba a padecer en Jerusalén. Y en el día de hoy nosotros encontramos a Pablo una vez más viendo el cumplimiento de su peregrinar en Jerusalén, tal como Dios se lo había advertido. Cuando yo leo el texto y leí el resto del libro de los Hechos, vamos a ver a un Pablo que continúa padeciendo en medio de mucha incertidumbre de lo que va a suceder en su vida. Y yo quiero que por un momento usted piense en Pablo y cómo Pablo puede estar enfrentando esta aflicción que le trajo el haber obedecido a la voz de Dios e ir a Jerusalén. Cómo él en su carne humanamente puede sentir la incertidumbre de qué va a pasar con su vida. Pero yo creo que el testimonio de Pablo debe de animarnos, hermanos. Y yo quiero que veamos esto como una palabra de ánimo. Yo quiero que usted vea que esto que sucedió con Pablo y las promesas para con Pablo también eran promesas que iban a estar vigentes para con nosotros. De hecho, a través de la historia, grandes hombres han escrito con respecto a la verdad de la aflicción en este mundo caído. Y yo le pregunto a usted, ¿qué tienen en común estas frases? Martín Lutero, por ejemplo, dijo: si el mundo se desmorona, no debemos temer, porque Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Juan Calvino: cuando el corazón se siente desalentado, recordemos que Dios nunca nos abandonará. Son como palabras que uno sabe y que uno necesita continuamente traer delante de nosotros. Zwinglio, otro de los reformadores, decía: la valentía es la respuesta del corazón que confía en Dios aún en la adversidad. John Knox dijo: no temas, porque Dios es nuestro guía, su luz nos ilumina en la oscuridad. ¿Qué tienen en común estas frases? Déjenme decir algunas cosas que tienen en común. Lo primero es que es evidente que estas frases presuponen que todos los creyentes que vivamos en este mundo caído vamos a enfrentar dificultades y aflicción, todos sin excepción. Lo segundo es que es evidente que en este mundo caído todos los cristianos también vamos y pudiéramos sentirnos desanimados, desalentados y con temor. Y es normal. Sin embargo, algo que tienen en común estas frases también es que todos los creyentes que han puesto su fe y su confianza en Cristo pueden recorrer a la fuente de ánimo, estímulo y de fortaleza y aliento que es Jesús. Yo creo que cada uno de ellos, que escribió en épocas diferentes, apuntó muy claramente dónde se encontraba la fuente de nuestro ánimo y aliento, y se encuentra en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a ver aquí, cómo Pablo es animado por Jesús mismo en medio de tanta incertidumbre de lo que va a pasar con su vida. Y por eso el título del sermón es el siguiente: Iglesia, ten ánimo. Iglesia, ten ánimo. El sermón tiene una idea central que quiere fijar en el corazón de todo el que está aquí escuchando este sermón, y es recordarnos lo siguiente: debemos de ser animados al recordar que nuestras vidas están en las manos de Dios, quien nos guarda y ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Si hay algo que usted tiene que grabar en su corazón y llevarse al final de este sermón, es esta idea. Debemos de ser animados al recordar que nuestras vidas están en las manos de Dios, quien nos guarda y ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Así que, iglesia, ten ánimo, y déjame darte 3 razones por la cual
a la luz de este texto debemos de ser animados. Primero, Dios guarda tu vida hasta que se cumpla su propósito con tu vida. Dios guarda tu vida hasta que se cumpla tu propósito con tu vida. La segunda razón por la cual, iglesia, debemos de tener ánimo es porque tu vida está en sus manos y no en la de los hombres. Tu vida está en sus manos y no en la de los hombres. Y finalmente, iglesia, ten ánimo porque Él está contigo todos los días de tu vida. Él prometió estar contigo, con nosotros, y es una verdad que debemos y debes de estimularlo. Así que vayamos por cada una de estas razones. Primero, iglesia, ten ánimo porque Dios guarda tu vida hasta que se cumpla el propósito contigo. Yo quiero que usted vea conmigo el versículo 23 al 29 una vez más y veamos cómo efectivamente Dios está guardando la vida del apóstol Pablo, porque aún el propósito con el apóstol Pablo no ha terminado. ¿Cuál es el escenario en el cual nosotros encontramos al apóstol Pablo? Bueno, la vida, una vez más, del apóstol Pablo está en riesgo. Yo no sé si alguna vez su vida ha estado en riesgo, como que usted ha tenido gente que lo persigan, o gente que lo ha amenazado de muerte, o está teniendo algún conflicto legal donde le han hecho amenazas de todo tipo. Pero Pablo está bajo amenazas. Versículo 22 al 23. La multitud lo oyó. Pablo, recuerden, la semana pasada habló en hebreo, esta multitud que estaba alborotada y la calmó cuando empezó a hablar en hebreo. Y esta misma multitud, que eran judíos, no cristianos, lo oyó hasta que dijo esto. Escucha lo que dijo la multitud: quita de la tierra a este hombre, no se le debe permitir que viva. Y como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y se echaban polvo al aire. Yo no sé si usted está entendiendo el cuadro. Hay una multitud que igualmente en algún momento persiguió a Esteban y lo mató. Y ya nosotros sabemos a través de la historia de la iglesia el poder que tiene la multitud para quitarle la vida a gente que se levanta en contra de la corriente judaica. Ahora, ¿cómo nosotros vemos a Dios guardando aquí al apóstol Pablo? Primero, Dios libra al apóstol Pablo de manos de sus enemigos. Dios libra al apóstol Pablo de manos de sus enemigos. Versículo 24, el comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel diciendo que debía ser sometido a azotes para saber cuál era la razón por la cual la gente gritaba contra él de aquella manera. Ok, lo libra de la mano de los enemigos, pero ahora lo ponen amenaza de ser azotados. Así que la multitud, que no está contenta solamente con gritar, la multitud ahora quiere que lo maten y la gente estaba airada, quería la muerte de Pablo. Y lo primero que vemos es que Dios lo guarda del linchamiento, de que lo maten, de que lo apedreen. Sin embargo, aunque parece algo irónico, Dios libra a Pablo de sus enemigos por medio de otros enemigos. Dios usa la guardia romana para que no lo sigan lastimando o esta multitud no se siga creciendo en esta idea de quitarle la vida. Así que el comandante es el instrumento que Dios usa y anticipa que esta gente pueda matarlo. Así que Dios lo libra quitándolo de las manos de los enemigos, pero también Dios libra y guarda al apóstol Pablo al librarlo también de estas autoridades hostiles. Primero lo libra de que lo maten, que lo linchen. Ahora lo libra de que lo flagelen. Recuerden que los soldados romanos en ese momento tenían todo el poder y la potestad de poner en orden. Recuerden que los romanos poner en orden estas ciudades que ellos habían conquistado. Así que ellos no querían revueltas. Y el soldado actúa de una manera proactiva para que no se le arme una revuelta. Y él estaba entrenado de seguro a lidiar con revueltas. Esa era la manera como ellos operaban muchas veces. Pero mire lo que hace, la forma estándar que tenían los soldados en ese momento. Ellos sabían que lo querían matar. El soldado estaba confundido. Recuerden que la semana pasada uno de los soldados pensaba que Pablo era aquel que había levantado una revuelta de 4,000 hombres. ¿Usted lo recuerda?
Y ahora este soldado no sabe lo que está pasando y dice, ok, vamos a sacarle la verdad. ¿Cómo usted cree que le iban a sacar? ¿Cómo usted cree que iban a poner al apóstol Pablo a hablar la verdad? Por medio de azotes. Así que este azote que no era tampoco algo fácil, era temible, era un instrumento de tortura, consistían en correas de cuero, con trozos de metal, de huesos, en los mismos azotes que recibió Jesús. Y Pablo estaba siendo preparado para esto. Lea el versículo 25, cuando lo estiraron con correas, es decir, lo tenían listo ya, preparados, estaba preparado para que lo azotaran. Y mire cómo Dios lo saca también de esta situación de flagelo, esta situación de aprieto, esta situación difícil. Y Pablo, ¿cómo lo saca? Mire, Pablo le dijo al centurión que estaba ahí, ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Versículo 26, al oír esto el centurión fue al comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Así que la ciudadanía de Pablo, que era de Tarso, de Cilicia, recuerde, parece que por alguna razón fue ahora el ticket para que él no recibiera azotes. Nosotros no sabemos, porque el texto no dice, ni tampoco tendríamos que profundizar en la historia. Nosotros no sabemos por qué razón, o cuáles eran los privilegios de ser un ciudadano romano. Pero lo que sí el texto alude es que no puede haber tortura si primero no había un juicio. ¿Cómo Pablo había adquirido esa ciudadanía? Bueno, Pablo dice que la adquirió por nacimiento. Habían varias maneras que usted podía adquirir esa ciudadanía. El texto nos dice que una era pagando por ella, porque el soldado pagó por ella. El texto nos dice que usted haya nacido en un territorio romano o de gobierno romano. Pero sabemos que ambos recibieron la ciudadanía y el soldado le llamó mucho la atención. ¿Y cómo es que este soldado, póngase por un momento, el soldado romano pensando, ¿y qué hace este ciudadano romano siendo ahora perseguido por los judíos que lo quieren matar? ¿Qué es lo que está pasando? Pero inmediatamente lo liberaron al darse cuenta, aunque lo tenían atado en cadenas. Imagínense, era un cuadro de un culpable. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Indiscutiblemente que Dios guarda y guardó la vida del apóstol Pablo, porque todavía el propósito para con el apóstol Pablo no se había cuidado. Y nosotros sabemos que la vida del apóstol Pablo estaba en las manos de Dios y que Pablo no iba a morir fuera del tiempo de Dios. Nosotros usamos muchas veces la palabra murió a destiempo. Hermanos, no existe tal cosa. Nadie muere a destiempo. Dios tiene el día de nuestro nacimiento y el último día en que nosotros vamos a existir en esta tierra. Y Pablo aquí está en las manos de Dios, y Pablo estaba confiado de que no iba a morir porque Dios le había dicho eso anteriormente, se le había aparecido el Señor. No iba a morir en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. Claro que él iba a morir. John Piper, citando a Henry Martyn, que era un misionero de los 1700, John Piper decía esto: usted es inmortal hasta que la obra de Dios para con usted no esté terminada. Y lo que Henry Martyn dijo literalmente es: soy inmortal, refiriéndose a él en el campo misionero, soy inmortal hasta que la obra de Dios para mí esté terminada. Así que Dios va a guardar tu vida hasta que se cumpla el propósito de Dios contigo en esta tierra. Yo sé que hay gente que tiene temor a la muerte. COVID lo demostró. Hay otros que tienen pánico a los aviones. Hay unos hermanos aquí, ellos saben quiénes son. No lo voy a poner pero ellos saben quiénes son, que me llaman: pastor, me voy a montar en el avión. Vamos a orar. Ese avión no se va a caer. Tú te mueres más fácil en la tierra que en el avión. Pero a mí me anima el saber que nuestra vida está en la mano de Dios hasta que el propósito de Dios para con nosotros no se cumpla. Claro que vamos a morir, vamos a morir. El resultado es que vivimos en un mundo caído y por causa del pecado todo el que nace muere. Pero yo puedo estar confiado y ser animado y alentado ante la verdad de que Dios va a guardar mi vida hasta el último momento en que se cumpla su propósito conmigo aquí en la tierra.
Pablo está siendo testigo en Jerusalén y Dios le dijo que él iba a ser testigo en Jerusalén. Y Pablo está cumpliendo el propósito de Dios en Jerusalén. Y Pablo sabe que las cosas iban a ir difíciles en Jerusalén. Pero no olvide el versículo 13 que leímos. Usted lo recuerda en el capítulo 21. No lo olvide. El versículo 13 donde Pablo dijo: estoy listo no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso es el capítulo 21, 13. O sea que Pablo estaba listo. ¿Por qué Pablo tenía tal preparación? Por dos cosas. Porque él sabía cuál era su llamado y su propósito. Y él sabía que su llamado y su propósito se iban a cumplir y que su vida estaba en las manos de Dios. Y yo creo que eso debe animarnos, sobre todo a aquellos que tienen más temor en la muerte que otros. Y también debe animarnos a todos que estamos viviendo en esta vida, como si pensáramos que Dios no está guardando de nuestras vidas. Y que vivimos con temores y a veces somos dirigidos por el temor, hermanos. Déjeme darle una recomendación práctica que un servidor ha tratado de vivir en los últimos años. Nunca deje de tomar una decisión por temor. Porque nosotros no somos dirigidos por el temor. Ni nunca tome una decisión basada por el temor. Tome decisiones confiando en que Dios es quien guarda y gobierna su vida. Cuando ves que las cosas están saliendo fuera del control, ten ánimo, porque tu vida no está en tu control. Está en control del que tiene el control. Así que ten ánimo, iglesia, porque tu vida, Dios guarda tu vida hasta que se cumpla el propósito. Segundo, ten ánimo, porque tu vida está en sus manos y no en la de los hombres. Miren los versículos del 22:30 hasta el 23:10. Lo que pasa ahora. El comandante, tratando de buscar una explicación a este tumulto, a esta crisis, el comandante quería saber exactamente lo que estaba pasando. ¿Por qué los judíos estaban acusando al apóstol Pablo? Así que, como no logró flagelarlo, latigarlo para lograr la información, y él sabe que son los judíos por un lado que están buscando problemas, él busca entonces a los líderes judíos. Y opta por este método, el tercer método. Dice: vamos a llevarlo a un Sanedrín. Esta gente tiene un Sanedrín, esta gente hace juicio en su Sanedrín. Y eso es lo que sucede, versículo 30 del capítulo 22. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó. Ya no lo podía tocar porque era romano. Y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Y después llevó a Pablo y lo puso en medio ante ellos. Cuando yo leía eso, y llevó a Pablo y lo puso en medio de ellos, solo pensé en el texto que Jesús le dijo a sus discípulos: yo lo pongo a ustedes como ovejas en medio de lobos. Tenga esa imagen. El soldado romano acaba de poner a Pablo como una oveja en medio de lobos. Esto no quiere nada tampoco bueno con Pablo. Recuerde que el sumo sacerdote era un personaje religioso de mucha autoridad, pero contextualmente era muy desagradable. Algunos decían, Josefo, un historiador de la época, decía que él era un gran acaparador de dinero. Incluso Josefo, un judío historiador, acusa a Ananías de manera particular de quitar los diezmos que pertenecían a los sacerdotes por violencia. Así que el cuadro de este hombre no es un hombre íntegro según los historiadores, y también la Biblia también, por lo que vemos que sucede más adelante. Aquí hay unos problemas muy claros relacionados con Pablo y Ananías que se ponen en evidencia en esta interacción. Lo primero es que Ananías se siente ofendido por la declaración del apóstol Pablo. Pero recuerde, la vida de Pablo no está en la mano de los hombres, sino de Dios. Versículo 23. Capítulo 23, versículo 1 en adelante. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, esa palabra fijamente denota valentía, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Mire, yo no quiero dejar pasar por alto esta declaración, porque tiene mucho en sí misma. Pero déjeme decirle lo que sí enseña esa declaración. Es que Pablo podía pararse delante de la
jueces religiosos y decir: yo he andado íntegramente. Y la razón por la que no puedo abrir un paréntesis, no puedo dejar pasar por alto eso, es porque me pregunto: ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir: yo he andado íntegramente, mi conciencia está tranquila? Yo he caminado en integridad en estos caminos. ¿Cuánto pudiéramos decir eso? Cierro paréntesis. Pablo le dice: yo he andado delante de Dios, he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Señores, miren, hacer esa declaración es una declaración contundente. Pero eso, sin duda alguna, ofende a los líderes religiosos. Versículo 2 del capítulo 23. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los hombres que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Y le dan su golpe en la boca, porque Pablo reacciona. Ahora, yo tengo algunas preguntas que hacerle al texto que me traen mucha curiosidad. Primero, ¿por qué el sumo sacerdote se enfurece? Eso no lo sé de verdad. ¿Por qué ese comentario produjo que el sumo sacerdote ordenara que le dieran un bofetón? Bueno, difícilmente puede verlo en el texto porque no dice, sencillamente reaccionó. Podemos especular alrededor. Quizás porque Pablo habló primero que el sumo sacerdote y había un orden ahí que no se respetó y eso ofendió. Hay gente, señores, déjenme decir, la gente que en sus posiciones de autoridades se sienten ofendidos de que alguien no vaya por los pasos me pasó por encima. ¿Usted no le ha pasado así? Me pasó por encima, está tomando decisiones por encima. Puede ser eso, que eso haya ofendido al sumo sacerdote. Usted no habla primero que el sumo sacerdote, denle en la boca. Algunos entienden que es que Ananías entendía que Pablo, con esta afirmación como cristiano, Ananías se ofendió porque él no podía ser cristiano y ser un buen judío. Eso de que con conciencia ha andado delante de Dios toda su vida parecía arrogancia, pudiera ser, incluso blasfemia. Pero lo que no sabemos es lo que produjo esto. Sin embargo, esta declaración de alguna manera u otra ofendió a Ananías. En segundo lugar, yo me hago otra pregunta: ¿por qué fue tan contundente la respuesta de Pablo? No solamente la de Ananías, sino la de Pablo. Versículo 3, capítulo 22. Entonces Pablo le dijo: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. No se quedó callado Pablo. Y le responde: ¿se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Y los que estaban ahí observando el concilio, póngase ahí, ¿cómo se atrevió a decirle pared blanqueada? ¿Quién hizo lo mismo? Yo me imagino que usted recuerda. Jesús. A los fariseos le dijo: sepulcros blanqueados, generación de víboras. Y los que estaban ahí, versículo 4, observando, dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Probablemente Pablo haya perdido los estribos, porque luego él se disculpa. La pregunta es cómo Pablo no reconoció que él era el sumo sacerdote, y pueden haber varias razones. Algunos piensan que se trató de una reunión informal y probablemente el sumo sacerdote no tenía toda la vestimenta de sumo sacerdote, y Pablo no sabía que él era el sumo sacerdote y se refirió a él de esta manera. Al ser un concilio, una reunión que armaron rápido, probablemente otros suponen que había tanta alboroto en la asamblea que Pablo no pudo identificar de quién salió esa voz, quién fue que dio la orden de que le dieran la bofetada. Y algunos entienden que Pablo estaba hablando con un sarcasmo, como si dijera: no me di cuenta de que un hombre como tú pudiera ser sumo sacerdote. Y otros entienden también que Pablo, recuerde que tenía problema en la vista a raíz de su encuentro con el Señor, y que él no vio bien que era el sumo sacerdote. Cualquiera de que fuera la situación, la verdad es que la respuesta de Pablo fue dura, pero fue cierta. Sepulcro blanqueado, pared blanqueada. Eso no es cierto. Sin embargo, Pablo pudo reconocer su falta
Pero usted está viendo aquí que el hombre está tratando de disponer de la vida de Pablo, pero la vida de Pablo no está en las manos de los hombres, está en las manos de Dios. Y ahora usted ve a la audiencia y ve incluso cómo Pablo, astutamente reconociendo que este concilio está conformado por saduceos y fariseos, Pablo sabe que aquí hay una diferencia, aunque ahora ellos están de acuerdo para juzgarme a mí, pero ideológicamente los saduceos no creen en la resurrección, los fariseos sí creen en la resurrección. Y Pablo, con mucha astucia, ¿usted recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Que sean como palomas, pero como astutos como las serpientes. Pablo, con mucha astucia, dándose cuenta de que, versículo 6, de que una parte era saduceo y otra era fariseo, alzó la voz al concilio: hermanos, yo soy fariseo. En ese momento se ganó la mitad de la audiencia. Hijo de fariseos, y se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Y aquí Pablo trae un tema interesante. Porque la razón por la que Pablo está ahí es porque Pablo ha venido predicando que Jesús es el Mesías, quien murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que está ahora representando el camino para la vida, el único camino para la vida y la eternidad. Pablo está ahí por eso. Los judíos lo quieren matar por su mensaje, porque algunos entienden que Pablo está atentando contra la ley mosaica. Y Pablo trae el componente de la resurrección y se apoya en las verdades que son cardinales para mí, para él. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos, versículo 7. Cuando dijo eso, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Maquiavelo: divide y ganarás. No, Maquiavelo no había nacido. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen en todo esto. Y se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían enérgicamente diciendo: ¿no encontramos nada malo en este hombre? Pero ¿y si un espíritu, un ángel le ha hablado? Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó a las tropas que descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Señores, usted no ve la mano de Dios guardando la vida de Pablo. Esta turba de gente, de judíos, estaban unidos para matar a Pablo. Estaban haciendo un juicio y probablemente Pablo entró a ese juicio pensando: de aquí me enjuician. Traté de hablar y me callaron. Aquí salgo yo apedreado. Hasta aquí llegué, cumplí mi misión en Jerusalén. Fui fiel en Jerusalén. Ahora me llegó el tiempo. Quizás Pablo ya se estaba entregando. Pero Pablo notó: aquí están los saduceos, aquí están los fariseos. Los saduceos no creen en la resurrección. Yo estoy aquí por predicar de la resurrección. Los fariseos, si creen en la resurrección, pues yo voy a recordarle por qué yo estoy aquí. Y Pablo saca su carta de representación. Su carta de representación es un mensaje, no tanto su descendencia farisaica, aunque lo menciona. Y es bueno que usted tenga y entienda, y abro paréntesis: los fariseos, cuando nace el movimiento de los fariseos, no nacieron con malas motivaciones. Recuerde que los fariseos nacen cuando 300 años antes de Cristo se levantó un emperador que había profanado el templo, había sacrificado cerdos en el templo y estaba desviando a muchos judíos a seguir guardando la ley. Y en ese contexto se levanta el movimiento de los fariseos, 200 tantos años antes de Cristo. Así que originalmente no eran malos. Nosotros tenemos una idea mala porque luego ellos, tratando de proteger tanto la ley, crearon otras leyes alrededor de la ley que se convirtieron en un obstáculo para que la gente pudiera conocer el espíritu de la ley, y ellos estaban elevando más sus leyes y sus interpretaciones de la ley, lo cual ellos la hicieron para que no violaran la ley, sino que primero violaran sus leyes, y así no violaban la ley de Dios. Y sabemos cómo terminaron los fariseos, y sabemos cómo también Dios los exterminó, si se puede decir. Sin embargo,
Su mayor carta no es que él sea fariseo. Su mayor carta es su mensaje. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. La esperanza de la resurrección de los muertos. La esperanza que usted tiene, la esperanza que yo tengo. Y la esperanza que todo cristiano tiene y que los fariseos ni los saduceos tenían, ni entendían, ni encontraban. Porque esta esperanza viene acompañada de la obra de Cristo, quien fue el que murió y resucitó, y quien ofrece resurrección física a todo el que crea en Él. Ahora, cuando yo leo esta narración, hay preguntas que también me vienen a la mente. ¿Cuáles son los motivos por el cual Pablo hace esto? Bueno, yo creo que es una astucia, parte de lo que Dios le dio sabiduría. Yo creo que Pablo entendía que había un grupo con el cual él se podía encontrar algún tipo de gracia y sale a su defensa, no mintiendo, diciendo la verdad. Se me está juzgando porque predico de la resurrección que vino como resultado de que el Mesías resucitó, y todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna y tendrá resurrección corporal también. Pero como los saduceos, esto no le era compatible en lo absoluto. No creían ni en apariciones de ángeles. Jesús mismo se lo dijo, que ellos estaban equivocados. Jesús en un momento lo confrontó también. Este fue el instrumento que Dios utilizó para que Pablo ahora, una vez más, fuera liberado ahora de las manos de los hombres, y el comandante se levanta como el héroe una vez más y lo lleva al cuartel. Otra discusión, se dividieron y Pablo sigue con vida. Lo cual me recuerda que nosotros tristemente tememos tanto a lo que pueda hacer el hombre. Nosotros tenemos un temor y un terror a los hombres. Hermanos, nuestras vidas, nuestro presente, nuestro futuro no está en las manos de los hombres, sino de Dios. Y a mí me encanta porque luego Pablo escribe en su carta a Gálatas, a la hora de él confrontar a la iglesia de Galacia, él escribe justamente y deja una declaración que en lo personal para mí fue como un ancla en un momento de mi vida para ayudarme a vencer el temor a los hombres. Y los que me conocen saben que yo puedo temer muchas cosas, pero no, aunque no me gusta, pero no tengo temor de traer la verdad, aunque sea incómoda. Y le digo que lo que alimentó para mí fue el testimonio de Pablo, justamente cuando le escribía a la iglesia de Galacia diciéndole lo siguiente: si yo tuviera temor a los hombres, no fuera siervo de Cristo, punto. No podemos vivir bajo el temor de los hombres, porque el hombre no es quien últimamente tiene el destino de nuestra eternidad, sino Dios. Jesús lo dijo con otra palabra: no temas a lo que te pueda hacer el hombre. Teme a aquel que puede mandar tu alma al Seol. Y cuando Pablo dice esto a la iglesia, que más adelante tuvo que confrontar incluso al apóstol Pedro, él dijo: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo para agradar a los hombres. Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, si hay un favor que usted se puede hacer en su propio andar de fe, es siempre reconocer a quién usted hace, a quién le sirve, de quién es que usted está buscando agradar en su andar. ¿Por qué? Porque nuestras vidas, nuestro presente, nuestro futuro no está en las manos de los hombres, está en las manos de Dios. Y Pablo una vez más aquí lo está viendo. Estos se levantan contra mí, pero ellos no tienen la última palabra sobre mí. Así que, iglesia, ten ánimo, no solo porque Dios guarda tu vida hasta que se cumpla tu propósito en esta tierra, no solamente porque tu vida está en sus manos, sino en las manos porque tu vida no está en las manos de los hombres, sino en las manos de Dios. Y eso debe llenarnos de ánimo, hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros a veces se nos olvida que nuestra vida está en las manos de Dios. Y actuamos, hermanos, mire, actuamos como si fuésemos ateos.
Vivimos con temores a los hombres, o con temor en general, como si fuéramos impíos, como que no tuviéramos un Dios en el cielo. Y eso es lo que refleja nuestra falta de conocer a Dios. Por eso hay una clase en Fidelis que se llama los atributos de Dios, aunque está llena ya, y ya va como por 6 semanas. Pero es que a usted le va a ir bien en la medida que usted conoce a Dios, para que no tema ni al hombre, ni tema a las circunstancias de este mundo. Decía el pastor Miguel Núñez que el problema del inconverso es que no conoce a Dios. Y el problema del cristiano es que tampoco conoce a Dios. Y es verdad. El que no conoce a Dios, como impío, no tiene ninguna relación con Dios. Pero ahora todo el que es hijo de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, debe de crecer en su entendimiento de quién es Dios, para que pueda vivir en esta tierra confiando más en Dios y no en los hombres. Esto tiene un sinnúmero de aplicaciones, pero Pablo sabía y estaba consciente de que su vida no estaba en las manos de los hombres. Finalmente, iglesia, ten ánimo, porque Él está contigo todos los días de tu vida. Un solo versículo nos queda, y es el 11. A la noche siguiente, otra vez, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Wow, Jesús, espérate. Hermanos, ¿cuánto hay? Imagínenselo por un momento. Imagínense por un momento. Usted tiene los últimos 2 días bajo violencia, bajo amenazas, bajo golpes. Le han dado sus golpes a Pablo. Y en el concilio le dieron en la boca también. Y usted está con esta incertidumbre. Dígame dónde usted ancla su confianza en medio de incertidumbres. Dígame si humanamente en Él no debe de vivir. ¿Viviré el año que viene? No viviré el año que viene. ¿Volveré a tal iglesia? No volveré a tal iglesia. ¿Salgo vivo de esta o no salgo vivo de esta? Hermano, Pablo era un hombre débil igual que usted y que yo. Pero la noche siguiente, después de estos 2 días de puras amenazas, de puras incertidumbres, el Señor interviene. Qué detalle. Jesús mismo interviene y le dice, wow, Pablo, ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Que el Señor mismo ahora le está dando consuelo. Y este consuelo es un consuelo que de seguro cayó como un combustible a su corazón. Ten ánimo, porque en momentos como estos, claro que humanamente la fe puede flaquear. Juan el Bautista, cuando estaba preso, le mandó a decir a sus discípulos, pregúntenle a Jesús si Él es el que estamos esperando, tenemos que esperar a otro. Así que Pablo, después de pasar unas confrontaciones difíciles con el pueblo, con los soldados, con Ananías, acaloradas discusiones, Pablo recibe la gloriosa visita del Señor Jesús. Y no solamente recibió la visita, sino que Jesús le habla. En ese momento de desaliento, Jesús mismo lo consuela con una promesa directa, con palabras de ánimo. Jesús trae consuelo con sus palabras. Hermano, yo no me imagino un mayor consuelo que Jesús mismo nos diga, hey, tú has hecho lo correcto y tú has sido mi testigo fielmente. Lo cual es coherente con la declaración que él luego le dijo a Ananías, que primero le dijo a Ananías, yo he vivido delante de Dios con mi conciencia tranquila. Y ahora Dios mismo le dice, sí, Pablo, ten ánimo, porque tú me has sido fiel en Jerusalén. No ha flaqueado tu fe, no has dudado ni de la misión que te he encomendado, ni tampoco de lo que va a suceder con tu vida. Yo creo que todos sabemos que Jesús dio esas palabras también a los discípulos en la gran comisión. Mateo 28, versículo 18 al 20.
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y recuerden, dice la gran comisión, y recuerden, ¿qué debemos de recordar? Recuerden lo que a ustedes se les va a olvidar cuando vengan los tiempos difíciles. Recuerden que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recuérdenlo, recuérdenlo, recuérdenlo. Recuérdenlo. Hermanos, el Señor había estado con Pablo y ha estado con Pablo en todo su peregrinar. En el capítulo 18, versículo 9, Él se le apareció por medio de una visión y le dijo: no temas. Usted lo recuerda, capítulo 18 del libro de los Hechos. No temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y Pablo dice, se levantó y se quedó allí 1 año y 6 meses. No temas. En el capítulo 22, también en el versículo 17, vi al Señor que decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Así que Jesús ha estado con Pablo todo el tiempo, acompañándolo. Y Pablo le había ya dado la espalda a algunos de sus amigos. Pablo había sufrido física y emocionalmente. Pablo había sufrido la presión de las autoridades, la presión de los líderes religiosos, la presión de la multitud. Las circunstancias de Pablo estaban listas para que Pablo se les olvidara que Jesús había dicho que iba a estar con él todos los días. Hermanos, y déjenme decirle algo: nos va a pasar a todos mientras vivamos debajo de este lado del sol, porque nuestra tendencia natural es poner nuestros ojos en las circunstancias. Y desde que ponemos los ojos en las circunstancias, usted sabe qué va a pasar: se nos va a olvidar que el Señor está con nosotros. O a veces ponemos los ojos en nosotros mismos, y cuando vemos nosotros mismos decimos: oh. Desde el momento que usted puso los ojos en usted mismo, se le va a olvidar lo que dice el Señor. No temas, recuerda, yo estaré contigo todos los días hasta los fines de la tierra. Así que el Señor sabía que Pablo necesitaba ánimo, consuelo, aliento, y es lo justo, es justamente lo que él recibe. Y aunque esas palabras fueron específicamente para Pablo, señores, esas son las palabras también que sirven para sostenernos a nosotros hoy, todos los días. El Señor le dijo a Pablo: tú has sido fiel, ten ánimo. Y eso fue un recordatorio de que la tarea de Pablo no era defenderse, no era tratar de cambiar las circunstancias, no era tratar de explicar o de justificarse delante de la gente. Pablo tenía una sola tarea: era testificar de aquel que resucitó de entre los muertos y que ofrece vida eterna a todo pecador que se arrepiente. La única tarea que tenía el apóstol Pablo para seguir siendo fiel era seguir testificando de aquel que lo había salvado. Por eso usted no va a ver a Pablo tratando de justificar sus acciones. Ay, se me juzga porque yo estoy enseñando de la resurrección de los muertos. Así que tenga ánimo, hermano. Y yo quiero animarlo a la luz del testimonio de Pablo, a recordarle que el Señor también está contigo. Primero, ten ánimo porque el Señor conoce tu situación. Así como conocía la de Pablo, el Señor conoce tu situación. Por eso Él va donde Pablo. Por eso sus primeras palabras son: ten ánimo. Él conocía la situación de Pablo. Y déjame decirte, Él también conoce nuestra situación. Y escucha, hermanos, escuche. Nunca, 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 nunca nosotros estamos fuera de la mirada de nuestro Señor. Nunca. El día que usted crea: Dios se olvidó de mí, Dios se olvidó de mí, ese día usted se está comiendo, masticando, tragando y creyendo una mentira. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene un padre que es fiel, y ese padre fiel
No se compara como el mejor, ni siquiera usted lo puede comparar con el mejor de los padres que existen en esta tierra. Por lo tanto, no lo puede comparar con el padre malo que usted haya tenido en esta tierra. Porque la manera en la cual Dios es padre no es la manera como usted y yo tuvimos a nuestros padres. Dios es fiel, es un padre fiel que cuida de sus hijos. Por lo tanto, nunca piense que usted está fuera de la mirada de Jesús. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor que conoce mis ovejas. Por eso vemos que Jesús conocía la condición de Pablo. Así que recuerde que así como Jesús conocía la condición de Pablo, usted puede tener ánimo porque Él conoce tu situación. Segundo, ten ánimo porque su presencia nos consuela. La presencia misma de Jesús es un consuelo para el apóstol Pablo. Y mientras Pablo estaba solo, recuerde que Pablo luego, cuando está preso ya para matarlo, dijo: me han abandonado. Pero la presencia misma de Jesús era suficiente. Jesús representó a Pablo en la cruz, y aquí está con Pablo en el cuartel. De igual manera, hermanos, Jesús fue nuestro representante en la cruz, y recuérdelo siempre: Jesús está con nosotros todos los días. Él dijo en Hebreos capítulo 13, versículo 5, escuche, Hebreos 13:5. Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Léalo y créalo. Nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Así que la presencia misma de Dios nos consuela. Nunca nos dejará y nunca nos desamparará. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Usted lo cree? Entonces, ¿por qué usted teme lo que pueda hacerle el hombre? ¿Usted lo cree eso? ¿O usted cree que lo cree? Hermano, ten ánimo porque su presencia nos consuela. Ten ánimo mientras estás haciendo la voluntad de Dios. Aunque sea difícil, ten ánimo. Jesús le dijo: porque me has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén. Mire cómo el Señor le dijo a Pablo un elogio: tú has sido testimonio de mí en Jerusalén. Yo espero algún día, cuando esté delante del Señor, escuchar esas palabras: mi buen siervo y fiel. Hermanos, pero tenga ánimo mientras usted está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Y déjame decirle: usted no necesita un llamado súper especial. Usted está llamado a vivir de una manera digna en el Señor ya. Usted está llamado a vivir de una manera que glorifique a Dios si usted es soltero. ¿Ok? Cómo usted administra su tiempo, lo que usted hace, lo que usted deja de hacer. Usted está llamado a vivir de una manera fiel al Señor si usted está casado. Como esposo que ama fielmente a su esposa, o como esposa que gozosamente se somete al liderazgo de su esposo, no manipulándolo, no controlándolo, sino impulsando su liderazgo. Si usted tiene hijos, usted está llamado a ser fiel, criando a esos niños en el temor del Señor y confiando de que el Señor va a hacer su obra. Si usted es hijo y está en el Señor, usted también está llamado a ser fiel, viviendo de una manera que glorifique a Dios. Por lo tanto, usted está llamado a vivir también de una manera que glorifique a Dios, proclamando el evangelio y siendo testigos a los demás. Así que ten ánimo mientras haces la voluntad de Dios. Sé fiel aunque no veas los resultados. Sé fiel aunque no veas los resultados. Lo voy a decir otra vez. Sé fiel aunque no veas los resultados. ¿Por qué? Porque el hecho mismo de que Dios sí vea los resultados, ya esa es la recompensa que usted merece.
Así que sé fiel para la gloria de Dios, no para la gloria tuya. Sé fiel aunque nadie te lo reconozca. Sé fiel aunque nadie lo aplauda. Sé fiel aunque nadie lo vea. Sé fiel. Cuando veo a mi esposa sirviendo en mi casa, saber que no hay una retribución inmediata de los hijos ante el trabajo que ella hace por sus hijos, me hace pensar el llamado que tienen las madres y los padres de ser fiel aunque no veamos los resultados de nuestros hijos. Y si Dios nos da el privilegio de verlo, gloria a Dios. Pero ten ánimo mientras hace la voluntad de Dios. No te desanimes, aunque tú veas que las cosas van empeorando, aunque tú veas que las cosas no están saliendo bien, sé fiel. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero no es la primera vez que yo he escuchado en varias ocasiones, y yo mismo, a un joven que conoció al Señor en mi casa hace unos meses. Él me dice: ahora que yo estoy haciendo la cosa bien, me está yendo mal. ¿No le ha pasado eso? Dice: pero cuando yo hacía la cosa mal, me iba bien, y ahora que estoy haciendo la cosa bien, me va mal. Hermano, sea fiel aunque las cosas vayan mal. Porque nuestra fidelidad no está sujeta a los resultados que nosotros vemos. Nuestra fidelidad está sujeta al llamado que tenemos de obedecer a aquel que nos llamó a ser fiel. Ten ánimo porque Dios sí ve tu fidelidad. Ten ánimo, como dije, aunque nadie reconozca tu fidelidad. Es suficiente con que Dios lo vea. Iglesia, ten ánimo. Ten ánimo porque Él está a nuestro favor. Él está con nosotros y está por nosotros mientras nosotros estamos haciendo su voluntad. Claro que está por nosotros y a favor de nosotros. Romanos 8, Pablo mismo escribió, capítulo 8, versículo 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una pregunta retórica que guarda la respuesta dentro de la pregunta. La respuesta es nadie. Y ten ánimo, hermano, porque Dios no ha terminado contigo. Hermano y hermana, ten ánimo porque Dios no ha terminado con nosotros. Es posible que Pablo estuviera preguntando: yo llegaré a Roma, yo llegaré a Roma, yo llegaré a Roma. Probablemente había certidumbre, pero escucha la palabra de Jesús: ten ánimo, Pablo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Era necesario que Pablo llegara a Roma para que también testificara al Señor, del Señor soberano en Roma. Y Pablo no le esperaba algo bonito. Si usted sigue leyendo los capítulos siguientes, usted va a ver que las cosas no mejoran. Pero como dije, la fidelidad no está sujeta a los resultados, sino a lo que el Señor nos ha mandado. Cuando Dios me dice a mí que debo como esposo amar a mi esposa, es indistintamente de si mi esposa se sujeta o no se sujeta. Y cuando Dios llama a mi esposa a sujetarse gozosamente, es indistintamente si yo la amo o no la amo. Lo que sí mi esposa sabe y lo que yo sé es que estoy llamado a obedecer de acuerdo a lo que Dios a mí me ha llamado. Yo no la puedo forzar a ella a obedecer, porque al fin de cuentas no es a mí a quien ella le va a dar cuenta, es a Dios, y yo no estoy llamado y ella no está forzada a mí a obedecerme. Porque mi fidelidad está sujeta al mandato que Dios me dio a mí de manera particular. Y Pablo, es evidente que en estas palabras el Señor le recuerda: no he terminado contigo. Pablo, no he terminado contigo. Y eso es un estímulo para Pablo. Y debe ser un estímulo para nosotros, porque mientras tenemos alientos debemos recordar, mientras estemos caminando en esta tierra tenemos que recordar, mientras estemos vivos tenemos que recordar: Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. Él conoce nuestra situación, su presencia nos consuela, nosotros somos fieles, pero Él está a nuestro favor y Él no ha terminado con nosotros. Yo no sé si a ustedes eso le llena de esperanza, pero a mí me anima el saber que Dios no ha terminado con nosotros. Mire, cuando alguien viene a consejería o tiene alguna situación, si yo sé que esa persona es cristiana, hermano, mire, yo ya descansé en el Señor. Lo único que voy a hacer es decirle: mira, tú eres cristiano, esto es lo que la Biblia demanda de ti y esto es lo que te corresponde hacer.
Si tú no lo haces consistentemente, entonces cuestiona si tú eres cristiano o no eres cristiano, tan simple como eso. Si tú no perdonas a alguien, si tú no has aprendido a perdonar y tú dices que eres cristiano y la Biblia te manda a perdonar y tú no perdonas, tú tienes que revisar seriamente tu fe, porque el perdonado perdona. Pero el saber que Dios empezó una obra en nosotros, como dijo Pablo en Filipenses 1:6, Él la va a perfeccionar. Hermano, iglesia, ten ánimo, porque Él no ha terminado contigo. Estás en las manos del alfarero y Él no ha terminado contigo. Y sí, Él va a hacer todo lo que Él tenga que hacer para quitar de ti, como todo alfarero, todo lo que no parezca a Cristo. Así que o ríndelo rápido o prepárate, que Él va a hacer lo necesario para que tú luzcas como Cristo. Y aquellas áreas que tú quieres agarrar con fuerzas, aquellas áreas que nosotros queremos controlar mayormente, hermano, mire, si usted es de Cristo, prepárese, porque Él va a hacer que usted floje. Por lo tanto, ten ánimo, porque Él no ha terminado contigo. Y finalmente, quiero animarte a tener ánimo recordando diariamente el Evangelio. Recordando diariamente el Evangelio. ¿Por qué Pablo estaba en esta situación? ¿Usted sabe por qué Pablo estaba en esta situación? Pablo estaba en esta situación por ser un fiel testigo de Cristo, por estar predicando y enseñando el Evangelio de la gracia, de esa gracia que lo había alcanzado a él de manera inmerecida, y que ahora él estaba predicando a todos, judíos y gentiles y griegos, a todos. Y yo creo que es una manera sabia de nosotros vivir en este andar de fe, recordando el Evangelio, hermanos. Recordando, marinar nuestros corazones en las buenas noticias del Evangelio. Cuando nuestros pensamientos quieren traer el legalismo o quieren traer el libertinaje, nosotros marinar nuestro corazón con el Evangelio. Y tenga ánimo mientras usted recuerda el Evangelio. Juan Calvino decía: esto es todo lo que debemos de buscar en las Escrituras. Conocer bien a Jesucristo y las infinitas riquezas que en Él contiene y que nos son ofrecidas por Él de Dios su Padre. Hermanos, tenga ánimo mientras usted recuerda ese Evangelio, que nos recuerda que fuimos salvos por gracia, no por obras. Hermanos, tenga ánimo mientras usted recuerde ese Evangelio, de que nos recuerda que todos nuestros pecados fueron perdonados y clavados en la cruz. Hermanos, tenga ánimo mientras usted recuerda que no solamente tus pecados fueron clavados en la cruz, sino que también la culpa por haber pecado fue clavada en la cruz. Hermanos, tenga ánimo mientras usted recuerda que usted es hijo de Dios, coheredero del reino, y que usted nada ni nadie lo saca de esa condición. Tenga ánimo mientras usted recuerda que usted es oveja del Señor, está en las manos del Padre y nadie lo va a arrancar a usted de esa condición. Tenga ánimo mientras usted recuerda que el día de partir de este mundo todo estará bien, porque del otro lado nos espera nuestro Señor y nuestro Salvador con los brazos abiertos, recibiéndonos en su gloria eterna por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Iglesia, ten ánimo. Si tú nos visitas hoy, hay algo que sucedió en la historia de hoy interesante. Y es que estos líderes religiosos, fariseos, creían en la resurrección. Si tú nos visitas hoy y no tienes una relación personal con Cristo, probablemente tú eres igual de estos fariseos que tenían un conocimiento intelectual de Jesús. Tú dices: sí, yo sé que Jesús existió. Sí, yo sé que Jesús murió en la cruz. Sí, yo sé que Jesús resucitó al tercer día. Sí, yo sé, sí, yo sé, sí, yo sé. Si tú nos visitas hoy y no tienes a Cristo, quiero advertirte que tú puedes tener todo ese conocimiento teórico de Cristo y no tener una relación personal con Cristo. Si tú no te encuentras en una relación personal con Cristo, tu eternidad es funesta. Lo que la Biblia dice es que tú vas a pagar por tus pecados eternamente. Pero la buena noticia para ti es esta: Cristo murió en la cruz,
resucitó al tercer día. Pero cuando Él muere en la cruz, Él recibió toda la pena y el castigo de Dios sobre sus hombros, sobre su vida, para que ahora el que cree en Él, y no solamente crea intelectualmente, sino que responda a la luz de quien Él es, entregando su vida a Él, pueda vivir eternamente con Él. Si tú nos visitas, el llamado para ti, la única aplicación que quiero darte y que te lleves es esta: arrepiéntete de tus pecados y cree con todo tu corazón que Él es el Señor y el único Salvador, y síguele. Y que tú puedas responder al llamado que Él te hace de negarte a ti mismo, de tomar tu cruz cada día y seguirle. Eclesía, ten ánimo. Ten ánimo mientras hoy recordamos la cena del Señor. Mientras hoy recordamos de manera visible el sacrificio y la muerte de cruz. Eclesía, ten ánimo mientras hoy partimos el pan y tomamos el vino, recordando cómo Cristo murió por nuestros pecados, cómo Él nos salvó sin nosotros merecerlo y cómo Él nos invita a la mesa aun cuando éramos enemigos. Y cómo gloriosamente en la cruz se da este glorioso intercambio, donde el justo Cristo muere por el injusto nosotros, para que ahora los injustos como nosotros, que creemos en el justo que es Cristo, podamos ser declarados justos por la eternidad. Eclesía, ten ánimo.